un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El enfoque y las revistas de cine. Esta es una historia sobre una época ya casi olvidada, la era de los dinosaurios, los años en que se inventó el hilo negro. Esta es una historia sobre revistas de cine. En Chile, como en muchos otros países, la aparición de publicaciones en papel que comentaban o informaban acerca de los estrenos fue una aparición casi paralela a la fundación de las salas de cine. Estamos hablando de 1915, cuando en Santiago y Valparaíso se publican los primeros folletos o panfletos sobre las películas que llegaban de Estados Unidos o Europa. Y luego, claro, estamos hablando de la mítica Ecrán, una revista de noticias, chismes y reseñas que se publicó en Chile desde los años 30 hasta bien entrada la década de los 60. Sin embargo, la Ecrán, como muchas de otras publicaciones similares, estaba esencialmente centrada en la industria, es decir, Hollywood, y en los estrenos. Su función no era histórica ni ensayística, sino más bien de corte periodístico, o como se entendía el periodismo en esos años. En ese contexto, ya avanzados los años 50, un nuevo factor entró en juego: los cineclubes. Considerado hoy como otro de los tantos artefactos de la prehistoria de la cinefilia, el cineclub era un lugar donde espectadores de distintas edades y barrios se juntaban a ver películas. Su interés no era comercial, como el de un distribuidor o el dueño de una sala, y lo que les motivaba era no solo el placer de una buena función de cine, sino además la discusión posterior. Pero, y esto es esencial, otra característica de los cineclubes era que por regla general no les interesaban los estrenos. O tal vez sí les interesaban, pero ¿para qué molestarse en proyectar un estreno en el cineclub, cuando a esa película se le podía encontrar en cualquier cine comercial de la ciudad? No. La clave de un buen cineclub era la revisión constante y amorosa del pasado. Los clásicos, las películas olvidadas, los directores redescubiertos, las filmografías de países lejanos y oscuros. El cineclub, a diferencia de las revistas normales sobre el cine de Hollywood, estaba fijado en la discusión del medio como arte. Una discusión que se podía volver interminable y donde cada bando en disputa tenía como premio nada más que el placer del debate. Es decir, el cineclub era el caldo de cultivo perfecto para que aparecieran las nuevas revistas de cine. Y entre instancias como los cineclubes, los festivales y las muestras itinerantes, apareció una nueva generación de cinéfilos. Y un grupo de ellos, al alero de la Universidad Católica de Valparaíso, en 1972 editaron el primer número de una publicación hoy legendaria. Se trató de la revista llamada Primer Plano. Allí participaron nombres como José Román, Héctor Soto, Valimir Balik y el hoy ex convencional Agustín Esquella. La Primer Plano fue quizás el primer esfuerzo serio, consciente y dedicado por crear en Chile una publicación que analizara el fenómeno cinematográfico en profundidad y en detalle. No era una revista leve ni breve. Su primer número tenía más de 100 páginas. La revista alcanzó a sacar 5 números. El primero data del invierno de 1972. El último es del verano de 1973. Era una época turbulenta, de mucha pasión, mucho discurso y mucho cine comprometido o supuestamente comprometido. De ahí que en esos 5 números de la Primer Plano se puedan encontrar no solo alusiones a Hitchcock, Fritz Lang y Truffaut. También hay entrevistas a gente como Patricio Guzmán y Costa Gavras, el cineasta griego que en ese periodo vino a Chile a filmar Estado de Sitio. Con el golpe militar, la urgencia por sacar revistas de cine pasó a un segundo o tercer plano.
Hubo películas o cinematografías completas que fueron censuradas. El mapa cultural se reconfiguró, o en algunos casos se fue a las catacumbas. Y la cinefilia se convirtió para muchos en un ejercicio personal casi secreto. Lo que antes se discutía a gritos en una sala de cine, ahora se rumiaba a solas, en silencio, en el trasnoche de un televisor, en un living a oscuras, mientras afuera pasaban las patrullas del toque de queda. No es un hombre, no es un animal, es algo espantosamente sangriento. Quienes lo han visto no han logrado vivir para contarlo. Ahora ustedes podrán ser testigos de escenas que desearán no haberlas visto jamás. Es la rata humana. Tuvo que llegar el año 1983 y el gentil auspicio del Instituto Chileno Canadiense de Cultura para que apareciera en el país por fin una nueva revista de cine. Se llamaba Enfoque. Desde 1983 hasta 1991 publicó 17 números. Muchos de esos números, mi generación se los encontró en librerías de viejo o en algún kiosco de regiones. También se los encontraba en hemerotecas públicas, en algún anaquel medio olvidado, entre la historia del cine de Roman Gubern y los fascículos de la Salvat dedicada al séptimo arte. El primer número de la Enfoque salió en la primavera de 1983. Traía en la portada una foto de Luis Buñuel y la revista costaba 100 pesos. El director en sus inicios fue José Román, uno de los colaboradores de La Primer Plano. En el grupo inicial también estaban Sergio Salinas, Héctor Soto, José Leal y Constanza Johnson, quien luego pasaría a ser la directora de la revista. Hacia fines de los 80, voces nuevas llegaron al Enfoque, gente como Alberto Fuguet, René Naranjo y Víctor Briceño. Los gustos de la revista se diversificaron y modernizaron. Desde esa primera portada dedicada a Buñuel y esa otra segunda portada dedicada a Fellini, la Enfoque llegó a una famosa portada donde aparecía Peter Wheeler, caracterizado como Robocop. En la cinefilia, como en el propio país en general, los tiempos estaban cambiando. Y para muchos de los que entonces éramos niños o adolescentes, la revista sirvió no solo como un referente clave para acercarnos al cine clásico, también fue una manera de conectarse con los nuevos vientos de la industria norteamericana y de otros países. Eran años pre-internet, desde luego, pero además eran años previos a la masificación del telecable. Un número de la revista, excavado de alguna caja de cartón en una librería de saldos, era un tesoro de información. El Enfoque traía reseñas de las películas del trimestre o el semestre. También incluía ensayos largos sobre directores como Blake Edwards o Eric Rohmer. En uno de sus números, leí el primer texto largo dedicado a la carrera y méritos de Steven Spielberg que me haya topado en la vida. Lo mejor del Enfoque era esa ausencia de prejuicios. Su cinefilia no tenía el tono chillón de barra brava que el gremio ha adquirido en estos tiempos de redes sociales. No se trataba de recomendar, asignar estrellas o promover la asistencia a las salas. La cinefilia del Enfoque era pausada, sensata e informada. No buscaba cerrar filas o fundar cultos, sino más bien abrir los brazos e invitar a la gente a conocer películas fuera del circuito habitual. Eso explica que en sus últimos números incluyera secciones de estrenos o rarezas en VHS, o que invitaran a distintas personas externas a escribir sobre sus obsesiones o vicios cinematográficos. Y en la última página, como toda revista de cine que se preciara de tal, venía el ranking de estrenos del periodo con las votaciones de todo el equipo del Enfoque. Tengo en mi mano el número de noviembre de 1988, donde salían Harrison Ford y Emmanuel Segner en la portada. En el ranking de este número, donde votaron 8 de los críticos estables, la película mejor votada fue Adiós a los niños, de Uli Mal. La película peor votada es Manequín, con Andrew McCarthy y Kim Cattrall. Ambas películas me encantan.
Por eso nunca me habrían dejado escribir el enfoque. Pero me conformo con la felicidad que sentía al leerlo. What a funny way to say hello. Say what's going on. My name is Emily Perez, but you can call me Emmy. It's a joke. Esto fue El Contador de Películas. Soy Daniel Villalobos. Hasta la próxima. I know the sign.